Bueno, seguimos hoy con la aceptación. Y en estos momentos vamos a hablar sobre la verdad de la aceptación. Bueno, y después de lo hablado ayer, ya estamos bien, ya estamos claros, ya sabemos cómo es la aceptación, ya sabemos por qué nos cuesta. Y bueno, tenemos que aceptar para conocer realmente qué es la aceptación. Aceptar viene de la raíz latina capere, que significa tomar. Y miren qué interesante, ¿no? Aceptar viene de tomar. Aceptar entonces es el acto de recibir y tomar eso que se nos ofrece. Pero a veces aceptar, para algunos, es como si dijeran tolerar o resignarse. Y eso es precisamente lo que no significa acá la aceptación. Por aceptar, aceptamos que significa tomar algo sin defendernos. Entonces, cuando hablamos de aceptación, estamos hablando de estar dispuesto a. Eso es como un sinónimo, ¿no? Pero quiero detenernos un poquito antes de continuar en esta última fase del duelo que estuvimos viendo ayer. Porque cuando hablamos de aceptar una situación acá ahora en este curso, no nos estamos refiriendo a aceptar situaciones, a aceptar comportamientos o acontecimientos. Porque si alguien ha estado abusándonos, no se te está pidiendo aceptar el abuso. No, eso no. Lo que se pide es que aceptes que estás sufriendo, que aceptes los recuerdos dolorosos que te vienen a la memoria y que aceptes que vas a tener miedo cuando quieras dar los pasos necesarios para terminar con el abuso. Esa es la diferencia. Convengamos que aceptación tampoco es resignarse, ¿no? Porque esa palabra, resignar, resignarse, hacen alusión a conformarse, ¿no? A someterse, a doblegarse, a sufrir y a sacrificarse en silencio. Tiene toda esa connotación la palabra resignación o resignarse. En cambio, aceptar o aceptación muestran una acción, dan cuenta de una actividad, de una actitud positiva frente a la vida, frente a uno mismo y frente a los otros. Miren, de hecho, la palabra resignación o resignarse no es de cristianos, como quien dice, porque se confunde esta palabra con pasividad, con conformismo, con rutina y con actitudes completamente negativas. Aceptar a algo o a alguien implica tener conciencia de lo que es, de lo que representa y de lo que significa. Decidir aceptar es esforzarse por conseguirlo, por conseguir algo.
aceptar viene asociada con la palabra, además de tomar, con la palabra constancia, lucha, interés, porque uno está tomando algo para accionar sobre ese algo. En cambio, resignarse ante un hecho, una circunstancia, es como cerrar los ojos para no ver lo que hay de malo, ¿no? No querer aceptar la realidad y entregarse así, con los ojos cerrados, para no ver la realidad. En cambio, cuando aceptamos a alguien o algo, siempre estamos o tenemos la posibilidad de una transformación o de realizar un cambio o de hacer alguna mejora. Pero claro, trabajando y poniendo en funcionamiento todas nuestras capacidades, nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Cuando aceptamos a algo o a alguien, lo hacemos con alegría, con esperanza, mirando al futuro. Sin embargo, cuando nos resignamos a algo, lo hacemos tristes, callados, con la cara larga y sin querer ni pensar, ni hablar, ni escuchar, ni saber nada, para no amargarnos, ¿no? Más de lo que ya estamos dentro de la resignación. En esos momentos, el futuro ni siquiera existe, porque ni siquiera existen nuestros proyectos. Cuando nosotros resignamos, nos damos por vencidos. Entonces yo te digo, no te resignes, jamás te resignes, porque uno muchas veces se mira en el espejo y ve cosas que no le gustan. No te resignes, lucha por cambiar esas cosas. Lucha por cambiar tus circunstancias. Acéptate como sos. Eso es importante, aceptarse como uno es. Pero no te resignes a no cambiar. Si hasta ahora has sido de una manera que no te llevó a ningún lado, no te resignes. Lucha por cambiar esa manera de ser y mirar el futuro promisoriamente. Existir de por sí es un don maravilloso que tenemos, un don que tenemos que agradecer. Tenemos que agradecer que estamos vivos. Entonces no te resignes, acepta la vida que tenés, tratando de mejorarla y sé feliz a pesar de todo lo malo, lo voluble, lo inseguro, los miedos que podés tener. Sé feliz porque se puede. Entonces, tenemos que aceptar para sanar. Porque el habernos puesto nuestras máscaras para no sufrir ha sido de verdad un acto heroico, valiente, un acto de amor con vos mismo. Realmente en su momento te ha ayudado mucho, ha ayudado a que no sufras, a protegerte, a que no te sigan lastimando. Pero esa máscara se endureció y está intentando tomar tu vida. Esa máscara hoy te perjudica más que lo que te ayuda, porque ya no sos ese chico que no podía curar su herida. Ahora sos un adulto que entiende los porqués, entiende cómo puede sanar, comprende el por qué el otro pudo haber actuado de tal o cual manera. Entonces podés empezar tu camino de sanación.
Porque no podés cambiar tu pasado, pero sí podés cambiar la forma en cómo ves lo que viviste. ¿Escuchaste? No podés cambiar tu pasado, pero sí podés cambiar cómo ves lo que viviste. Porque mira, lo que negás te somete y lo que aceptás te transforma. Esto es lo mismo que estuvimos hablando anterior en cuanto a la resignación y a la aceptación. Es algo parecido. Cuando vos negás algo, estás sometida a mantener esa negación, a mantener esa máscara, a mantener esa herida y ese dolor. Pero si aceptás que tenés esa herida, ese dolor, esa máscara, esa costra, aceptándolo, podés empezar a curarlo. Porque vos no podés decir, caerte al piso y hacerte un agujero en la rodilla y decir, no, no es nada, no tengo nada. Sabés que estás lastimado, porque te duele, porque te arde. Y decís, no, no es nada. Y te vas a dormir así como estaba. Y al otro día te levantás y tenés todo infectado. Y seguís diciendo, no es nada. No es nada, ya se va a pasar. Y no es nada, ya se va a pasar. Sí, pasan 2, 3 días, cada vez tenés más infectado, cada vez más infectado. Y estás sometido, sometida a estar ahí con el dolor, con la infección, con la fiebre que te va subiendo, por no querer dar el brazo a torcer de ir al médico o de curarte esa herida, que si te lo hubieras curado de un principio, en el primer momento, te hubiera dolido en ese momentito, pero ahora estarías bien, ¿no? Entonces, en cuanto aceptás que tenés esa herida y decís, qué estúpida que fui, qué estúpido, la verdad que esto podría haberlo solucionado desde antes, solamente con un poco de agua y jabón blanco. Cuando lo aceptás, cuando aceptaste que tenés esa herida, ahí te transformás. Ahí te transformás y ahí empieza el proceso de sanación. Porque te empezás a limpiar la herida, agarrás la gasa, te limpias con agua y jabón blanco y piripí, piripí, piripí. Pero mira que todo ese proceso de aceptación se consigue en el hoy, viviendo nuestro presente, el acá y el ahora. Porque vos no podés quedarte, ay, ¿por qué no me limpié? Ya pasó una semana, 10 días y yo no me limpié y estás no haces nada, pero te lamentás de lo que pasó, ¿no? Ay, ¿por qué no habré hecho en su momento? ¿Por qué no me habré limpiado en su momento? ¿Por qué no fui al médico en su momento? Pero llorás, te victimizás y tus manitos quietas y tampoco dejas que otro venga y te limpie. Mientras tanto, la herida sigue supurando, se sigue infectando y cada vez es peor, porque lo estás negando. En el momento en que lo aceptás y decís, ay, ¿cómo no lo hice en su momento? ¿O cómo no me di cuenta de estas cosas en su momento? ¿Cómo no lo pude ver en su momento? Bueno, no lo vi, ya está. Corte y empezamos ahora de nuevo. Vamos, agarramos el agua oxigenada, el jabón blanco, las gasas y vamos a limpiar la herida. Me va a doler, pero ya con esto le doy un corte y después de esto me voy a sanar. Porque es así, es tal cual, tal cual, tal cual. Y vamos a ir ahora a una parte también esencial de la aceptación, ¿no? Que es aceptar nuestra historia
desde nuestra visión de hoy, de adultos, un poco como reescribiendo nuestra historia. Porque una cosa es lo que uno puede ver de nene, ¿no? De nena. Uno tiene se fija según su circunstancia, y los chiquitos no tienen ese poder de razonamiento que tenemos los adultos. Entonces, por ahí, así como la sombra de un árbol puede ser un ogro gigantesco que nos viene a comer, también muchas de nuestras heridas pudieron haberse visto agrandadas por nuestra imaginación o nuestra percepción. Hay algo que ayuda y mucho en este camino de sanación, le vuelvo a repetir, y es aceptar nuestra historia. Y para aceptar nuestra historia hay que conocer, hay que averiguar. ¿Cómo vivieron nuestros padres cuando eran jóvenes? ¿Qué circunstancias vivieron? ¿Cómo se sentían mientras estaban viviendo estas circunstancias? Mirando hacia atrás, poniéndonos un rato en los zapatos de nuestros padres cuando eran jóvenes, nos vamos a dar cuenta que la historia en muchas ocasiones se repite de una a otra generación. ¿Recuerdan cuando yo en otras clases les comentaba que muchos padres que son alcohólicos vienen de hogares donde también han sido alcohólicos, a su vez, o sea, sus padres, y a su vez también, y esta cosa pasa de generación en generación hasta que nos toca a nosotros. Porque miren, cuando uno empieza a conocer y a darse cuenta, este proceso de darse cuenta es muy importante, porque hay personas que creen que ven las cosas como son, ¿no? Pero realmente no ven las cosas como son, sino como creen que son, ¿no? Como las interpretan mentalmente a través de sus modelos mentales. Miren un caso de, por ejemplo, 3 hermanitos. Vieron que siempre se dice que el del medio sufre más, porque el mayor fue el primero, el que recibió todo, o la que recibió todo. El menor o la menor es el bebé de la casa todavía y se le prodigan caricias y cariños y caprichos, y el del medio queda ahí colgado, como que no existe, porque la atención de los padres se divide entre el mayor, que ya es responsable, ayuda, tiene otra mentalidad, y el chiquito que todavía hay que cuidar, y el del medio queda ahí, relegado en las nubes de bóveda. Eso es una realidad, es innegable. Pero para ese chico, nosotros lo podemos ver así, bueno, yo lo puedo ver así porque soy hermana mayor, pero bueno, no, verdaderamente, fuera de broma. Nosotros lo vemos así ahora desde nuestra postura de adultos que entendemos cómo son las cosas. Pero si nos hubiera tocado de chiquitos, nosotros no hubiéramos visto esto así tan razonablemente como yo se los estoy diciendo. Hubiéramos sufrido muchísimo por la falta de atención. Y
Y a lo mejor nuestros padres no es que lo hicieron a propósito, la falta de atención. Se daba, se dio, se dieron las circunstancias, pero no fue por maldad o porque no nos querían o por lo que fuera. A lo mejor era porque, bueno, consideraban que nos podía cuidar nuestro hermano mayor porque ellos tenían que cuidar al menor. Entonces la atención se repartía entre el mayor dándole las responsabilidades, el menor que los atendían ellos y nosotros ahí quedábamos en el limbo. Entonces, el conocer las circunstancias, ahora por ejemplo de grandes, ver por qué quizás no tuvimos la atención que merecíamos, porque en realidad la merecíamos, pero podemos ver las cosas con otra mirada, una mirada más compasiva, más misericordiosa, ¿no? Tenemos que asumir nuestra responsabilidad de analizar esa interpretación. ¿Y cómo se hace eso? Escuchando las interpretaciones de otros, ¿no? Y abrirnos a nuevas interpretaciones que nos hagan sentir mejor y que nos hagan actuar de forma diferente. Eso significa reescribir nuestra historia. Eso. Un camino nuevo con otra mirada, una mirada de entendimiento, de misericordia, de comprensión, te entiendo, ahora que soy adulto te entiendo. Vuelvo a repetir, lo que dolió y lo que pasó, nos dolió y nos pasó. No significa olvidar, no significa no perdonar, no significa tener que quedar anclado a esa situación o a esa persona. Significa que podemos liberarnos de toda esa situación y correr hacia nuestro futuro sano. Y para eso justamente se puede y se debe reescribir nuestra historia, no ya desde la niñez, sino con la mirada del adulto. Ponernos en el lugar del otro, tratar de entenderlo, ver cómo el otro actuó y cómo hubiéramos hecho nosotros. Es así. Y ahora vamos a hablar de una actividad práctica que les quiero proponer, porque parece a veces que uno pidiera demasiado, ¿no? Porque reescribir nuestra historia o resignificar nuestra historia es algo complicado, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo hago para que esos modelos mentales con los cuales viví durante toda mi vida los pueda transformar a una manera diferente que me haga ver las cosas como son? ¿Cómo hago? Por eso digo que esa pregunta se contesta hablando con nuestros padres, con nuestras tías, con nuestros hermanos, investigando sobre la historia en esos años donde fuimos chicos, cuál era el entorno de
del país económico, social, cómo se vivía. Eso es resignificar. Hacer un vuelo de pájaro sobre toda la situación, no solamente familiar en el hogar, sino sobre la situación en el barrio, en la provincia, en el país, y ver qué es lo que sucedía como para poder ver las cosas de otra manera, ¿no? Vuelvo a repetir, resignificándolas. Entonces, bueno, ahora les voy a pedir que resignifiquen su propia historia, que reescriban su propia historia, ¿no? Porque es necesario que te sientes frente a tu cuaderno con un virome, con un lápiz, y pienses y seas honesto, honesta con vos mismo, con vos misma. Pensá honestamente, ¿qué otro significado puede tener eso que te hizo abrir una herida? ¿Qué otro significado puede tener que me pueda hacer sentir mejor y actuar de forma diferente? ¿Qué datos estoy teniendo en cuenta o no al interpretar la situación? ¿Qué beneficios tiene esa situación para mí y para los demás? Y últimamente, ¿en qué otro contexto puede ser útil este comportamiento o experiencia? Contestando esas preguntas que les voy a dejar en una lámina, es como podemos reescribir y resignificar nuestras vidas. Para eso es necesario estar sentaditos a una mesa, tranquilos, tranquilas, y ser honestos. Nada más. Bueno, y seguimos mañana. Que tengan una excelente tarde.